hay mensajes sobre el bloque anterior, Carlito. Así es, buenas noches, Negrito. Querido, un gusto verte, un abrazo, un saludo al Lorito de parte del Cabezón Guaymás. Todo mi apoyo y admiración para este programa tan especial y tan interesante, nos dice María Ojeda, y un programa de excelencia, como muy pocos en la televisión actual, de Liliana Facini. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Bueno, nos vamos entonces al primer bloque de historia concretamente. Tenemos, Manuel, para hablar un poquito sobre el tema ya del cierre del Congreso de Tucumán, acto que transcurrió el día 9 pasado, en donde se puso de manifiesto varios de los aspectos que caracterizaron el Congreso de aquel entonces. Sí, o sea, hay una cosa que nosotros no tenemos que olvidarnos. En ese momento, la situación política del país también ya empezaba a marcar distintas ideologías, distintos puntos de vista, que se iban marcando como se da en cualquier nación y más en una nación que estaba surgiendo a la faz de la tierra, como dice el himno. Había discusiones con respecto a la forma de gobierno, había discusiones con respecto a qué era lo más importante de tratar en ese momento, si las cuestiones políticas, si las cuestiones de guerra, pero algo fundamental. El 9 de julio todos los diputados, cuando don Teodoro Sánchez Bustamante, precisamente el representante de Jujuy, hace la propuesta de que se someta a votación si íbamos a ser una nación independiente, se trató el tema y directamente todos los diputados que estaban allí presentes votaron. Se votó. Ahí lo interesante también es que nosotros no podemos perder de vista lo siguiente. El Congreso de Tucumán, primero, se da en Tucumán porque Buenos Aires tenía en ese momento muy bajo las posibilidades de poder seguir conduciendo el proceso de Mayo. Segundo, era muy importante que se produjese la declaración de independencia, la solicitaba rápidamente San Martín, que para eso había dividido a Cuyo en las tres provincias que conocemos, San Luis de la Punta, San Juan y Mendoza, mandando a su vez mayor cantidad de representantes a ese Congreso. Buenos Aires trataba por todos los medios de liderarlo al Congreso y ya se había producido un serio enfrentamiento con los representantes que había enviado a la Asamblea del año 13, algo previo al Congreso Constituyente, el caudillo de la banda oriental, que era el general Artigas. Entonces, el Congreso se va a comenzar a sesionar con los presentes, entre los cuales la mayor parte de los congresales eran exclusivamente de acá, del noroeste argentino hoy, incluidos los representantes del Alto Perú, hoy Estado Plurinacional de Bolivia. Y esto nos tiene que quedar bien claro a todos. Los representantes del bloque de las distintas intendencias del Alto Perú votaron en bloque junto con los representantes de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, San Luis, San Juan, y le dieron el ok a todo esto, lo que nos hermana mucho más allá de cualquier otra apreciación que se pueda hacer, porque es en los momentos violentos, en los momentos de angustia, es en los momentos de máximo peligro, cuando sale a reducir lo que verdaderamente es solidaridad entre los pueblos. Por lo tanto, a nosotros no nos pueden despegar de nuestra unión con los congresales del Alto Perú. ¿Tenés en mente alguno de los congresales que vinieron, Manuel? Sí, bueno, van a estar representantes de Chichas, de Misque y bueno, Charcas. En el programa anterior, Lilian había mencionado a los representantes que no habían podido estar presentes precisamente porque estaban luchando acá en el norte y que se encontraban como José Feliciano Fernández Campero,
que era representante de Chicha, si mal no recuerdo, y que no estuvo presente porque estaba precisamente en campaña, estaba luchando en la puna. Así es. Bueno, y de los 29 congresales presentes, votaron todos a favor de esta cuestión. Sí. Lo que otra cosa que nos tiene que quedar bien claro también, entre los 29 representantes que asistieron al Congreso, había no menos de 8 o 10 sacerdotes. Sí, señor. No entiendo por qué en los festejos que se han hecho, en la conmemoración que se ha hecho en Tucumán, no aparece los sacerdotes y la iglesia que tuvo un juego preponderante en esto. A punto tal de que empiece el acta de declaración hablando de que bajo la tutela de Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Sí, señor. Además eran sacerdotes, frailes, abogados y militares los que participaron. Así es. Y todos tenían estudio y conocían de leyes, porque además los sacerdotes, prácticamente en su mayoría, eran doctores en Derecho Canónico y bueno, conocían perfectamente todo lo que eran las ideas a raíz de la Revolución Francesa, inclusive las ideas jesuíticas, porque la mayoría de ellos habían estudiado en colegios jesuitas. Bueno, estamos viendo ahora imágenes del de interior. La casa de Tucumán, que a todo esto por ahí se escucha uno reiteradamente que se le dice la casita de Tucumán. Tuve la posibilidad... Esto es actual. Sí, es antes de los arreglos que se le hicieron ahora para este bicentenario, porque tuve la posibilidad de participar de algunas de las actividades en Tucumán previas al bicentenario, y a los tucumanos no les gusta que le digan la casita de Tucumán. Claro. Para ellos es la casa histórica o el museo Casa de la Independencia. Sí. Entonces, por ahí se enojan. Cuando uno le dice, sí, pero la casita, no, enseguida dicen, no, la casa histórica. Claro, es que es lo mismo como acá vienen y dicen el monumento al indio, y no es el monumento al indio en Humahuaca. Nos molesta también. Es un monumento a los héroes de la independencia. Así Claro, es. sí, sí. Y lo dice claramente el escultor. En un informe que tiene el escultor que lo presentó al Congreso en su momento, dice que eligió la figura de un mestizo, no solamente de un aborigen, sino de un mestizo americano que representaba en su totalidad a la estirpe y la raza de los habitantes de la gloriosa ciudad de Humahuaca. Y en una postura totalmente atlética. Así es. Sí. Señalando inclusive el naciente como lugar hacia donde se debía marchar. Perdón, hago un agregado acá desde afuera. Yo he tenido la oportunidad de charlar y de preguntar porque la indumentaria, que viene a ser un taparrabos del indio, no se compadece en absoluto con los pueblos originarios de esa zona andina. No andaban precisamente con taparrabos, más bien eso es para las yungas. Claro. Matacos, chiriguano, Lo que pasa es que él estaba representado... Por eso digo... El aborigen. No, estaba representado el mestizo americano. El mestizo. Claro, el mestizo americano. Además, esa es la explicación porque para mí... claro, eso dijo Soto Avendaño. sí, Soto Avendaño. se inauguró en 1950. Claro, lo que él hace es basarse, inclusive tomar un poco la idea de los artistas clásicos, de las esculturas griegas, romanas, ¿sí? Entonces por eso hace esa figura atlética que representa precisamente al mestizo, porque después las imágenes, ¿sí?, que representan la lucha de la independencia están en los bajos relieves. Claro, en los frisos que están bajo el monumento y que tienen imágenes de lo que es la guerra gaucha y de lo que es la lucha de los indígenas. Dato anecdótico, a diferencia de otros monumentos, no hay ningún héroe conocido ni ningún prócer en el monumento, sino que está hecho al héroe de la independencia. Ahí sí me permití. A la persona común. Está muy buena esa aclaración, esa acotación, Manuel, porque esto va de la mano también de algo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. Alguna vez tenemos que hacer actos de recordación, actos públicos para el pueblo, no para los funcionarios. Los funcionarios, que son
parte del gobierno, simplemente actúan en el momento dado como representantes del pueblo dentro de lo que es el sistema de gobierno. Pero los actos públicos, en donde es el pueblo el que se congrega y el pueblo el que le da la legitimidad al acto, es necesario que nos retrotraigamos a eso. Así como en ese monumento no hay héroes en particular, sino que es una manifestación al colectivo, en este caso es muy importante saber que cuando Soto Avendaño buscó el lugar donde emplazar ese monumento, se dio con que el mejor lugar le había resultado ese. Y alguien le dijo, allí estuvieron, fue un cementerio de las antiguas tribus que poblaron esta región. Y entonces dijo, con más razón íbamos a fundar allí el monumento sobre los huesos de los antiguos dueños de la tierra. Claro. Entonces, es importante. Sí, Carlito. Yo tengo fotos de cuando todavía no estaba hecho el monumento. Y bueno, en algún momento las pasaremos. Una foto de 1903 creo que es, cuando se estaba estudiando el tema de la traza del ferrocarril, y lo único que está es la iglesia de la Candelaria. Está la torre. Sí, y la torre obviamente está ahí atrás. El lugar donde está erigido el monumento es el lugar donde estaba emplazado originalmente la torre. Que hubo que trasladar. Se la corre, se la traslada, hay todo se arman andamios, se arma toda una estructura para desplazarla a donde está actualmente, y donde está el monumento, ahí se encontraba la torre de Santa Bárbara. Ahí está la foto. Digamos que todos los pueblos de la Quebrada y Puna, el cementerio, y haga memoria el que alguna vez fue hasta La Quiaca, empezando desde León, Volcán, Puromar, todos los cementerios están en las alturas, porque la creencia de los pueblos aborígenes era que así estaban más cerca del Creador. Y bueno, y aprovechemos también para dar una noticia que hace rato la comentábamos con Chuncho, que Manuel Eduardo Arias fue ascendido post-mortem por decreto presidencial en el día de hoy a general del ejército argentino. O sea que Jujuy ya tiene su general de la independencia, el ahora general Manuel Eduardo Arias. Me parece muy bien, y voy a hacer una apreciación absolutamente subjetiva, que la terminal de Jujuy lleve el nombre del general Manuel Eduardo Arias. Sí, señor, porque se trata de un héroe que ha permanecido en un cono de sombra en la historia local. Porque ni siquiera acá en Jujuy se tenía claro de quién se trataba. En una oportunidad, siendo secretario de gobierno el doctor Pedicone, que no me va a dejar mentir, se estaba hablando para colocar un día del gaucho jujeño. Y estábamos en compañía de Silvia Yapura, esta señora que tiene la Asociación Civil La Gauchita. Y resulta que, hablando entre nosotros, dijimos, bueno, pero ¿por qué no nos tomamos la licencia de nombrarlo como un héroe local a un representante de la estirpe gaucha, como lo fue don Manuel Eduardo Arias? Y al doctor Pedicone le pareció fantástica la cosa y decidió que así se hiciera. Entonces hicimos toda la argumentación, se la escribió y se la dejó, y al día siguiente, luego de consultar, el doctor Pedicone lo transformó a esto en un decreto. Si no me equivoco... Chicos, a lo que yo quiero agregar es que sí está bien lo de Pedicone, pero también tiene que ver en este caso el pueblo, porque ustedes van a ver que en Facebook salieron jóvenes apoyando esa moción de que la terminal recibiera este nombre. Esa es una participación importante. Fue tanta la gente, el pueblo entero, que por eso lleva ese nombre. Yo quería acotar, si ustedes me corrigen, ustedes son los expertos, que Manuel Eduardo Arias en su momento había sido condenado a muerte por Martín Miguel de Güemes, ¿no? Bueno, yo te voy a comentar. Güemes no fusiló ni mató a nadie. Y con el caso de Arias hubo un encontronazo muy serio en la historia, a raíz de que le fueron interceptada correspondencia que venían de la mano de Olañeta, de Pedro Antonio de Olañeta,
que fue el máximo representante del rey, el último virrey del Virreinato de Río de la Plata, y cuyo nombramiento le llegó a 30 días de su muerte. Y a raíz de eso, Güemes lo hizo bajar a Salta al hoy general Manuel Eduardo Arias. Se le hizo un sumario al respecto. De ese sumario no resultó ninguna prueba que lo acusase definitivamente de nada, y por lo tanto Güemes de inmediato lo puso en libertad. De ahí Eduardo Arias se va a Tucumán y se pone a órdenes del gobernador de Tucumán, que era don Bernabé Arauz, que a la postre termina siendo un encarnizado rival de Güemes. Sí, señor. Y en un momento dado, Arias va a conducir la tropa tucumana, entregada al mando por Bernabé Arauz, sí, y Arias Jujeño va a liderar la tropa tucumana. Y Heredia, tucumano, va a liderar la tropa jujeña, y van a tener unos encuentros en donde en 2 oportunidades, Trancas y Acequiones, sí, lo derrota Arias a Heredia, de lo cual Güemes quedó un poco preocupado creyendo que ahí había algún arreglo, pero lo concreto es que el mismo Güemes lo había reconocido tiempo antes. La primera espada del ejército de Güemes era el general Manuel Eduardo Arias. Digamos también, y ustedes me siguen corrigiendo si me equivoco, que otro de los héroes de esa guerra de la independencia fue Pablo Soria, estaba al lado de Manuel Eduardo Arias. Eso no, yo lo leí en algún lado. Pablo Soria estaba junto al gobernador Dávila, cuando atentan contra la vida de Dávila, que le terminan pegando un pistoletazo en un ojo. Claro, y Pablo Soria participa de la campaña al Alto del Perú, de la primera, pero sí, después Belgrano le encarga que, como él tenía la finca del Río Negro, se encargue de proveer de abastecimientos para la tropa. Entonces Pablo Soria, con los naturales de la zona, hacía permanentemente grupos o partidas que batían la zona y evitaban o ponían al tanto de los avances que venían por la zona del ramal de los realistas. Bueno, ahí arriba Manuel estaba casualmente, claro, Eustaquio Medina, otro prócer jujeño del cual nunca se dan, que el doctor Matius de San Pedro se tomó el trabajo de hacer toda una historia con los datos que encontró de Eustaquio Medina. Y es digno de destacar con respecto a Pablo Soria que a partir del año 1835, que se instala la primera legislatura jujeña, fue uno de los primeros diputados representantes del pueblo acá en la provincia de Jujuy. Claro, y propuesto varias veces para gobernador, representante de Jujuy en distintas asambleas, y que él no acepta. Lo habían propuesto junto con Facio para que sea el primer gobernador de Jujuy. Esto es una desmistificación porque muchos creen que Pablo Soria era un médico y en realidad fue un político, fue un acaudalado francés que cayó a Buenos Aires y después se vino a Jujuy. Y él originalmente era francés. El nombre real de él era Por Sadikat Subiret Soria. Y acá, cuando empieza... Era pariente de la familia Pueyrredón. Y alguien se preguntará también por qué un hospital lleva el nombre de Pablo Soria. Lleva el nombre de Pablo Soria porque él deja en su herencia 8.000 pesos para el presupuesto anual de la salud de la provincia, cuando el presupuesto era de 2.000, o sea que lo cuadruplica. Y todo lo que produce la finca Chalicán, que era la firma de la finca de Soria, debía ser destinado al mantenimiento del hospital. Bueno, ahí casualmente, hablando de historia y para que nos sirva en el presente, hay 2 cuestiones que acaban de nombrar. Aquella donación de la finca Chalicán y aquella donación de la finca El Pongo. 2 tremendas fincas productoras de caña de azúcar, de tabaco, se puede hacer de todo un poco, que tenían por misión, por quienes las donaron, mantener 2 hospitales. Una el hospital de Perico y otra el hospital San Roque.
que luego también se lo podía trasladar al Pablo Soria. Quiere decir que eso, ningún gobernante de Jujuy puede perder de vista esos legados y las funciones para las cuales fueron designadas. Esto es muy importante que lo sepamos todos los jujeños. Si otros jujeños, con mucho honor y con mucha consideración hacia su semejante, tuvieron un gesto de esa magnitud, nadie puede sacarlo, ni malgastarlo, ni malversarlo, ni no cuidarlo o dejar que eso se cambiar pierda. el destino de la... Hay dos episodios que hemos pasado por alto. Uno, el tema de que siempre me pregunté por qué Pablo Soria, teniendo dos hijas, desheredó a una y la otra no, le legó toda su fortuna. Ese es un tema. ¿Sabías por qué la desheredó? Ahora, eso te quería preguntar. Y la otra, que Eustaquio Medina fue uno de los 3 gobernadores asesinados, Santibáñez, Iturbe y Eustaquio Medina, con la curiosidad que estuvo 3 días como gobernador nada más. Él pertenecía a San Pedro, digamos, lo que es hoy actualmente San Pedro. Un saludo para toda la gente de San Pedro que llega a este programa. Y curiosamente no le pegaron un tiro, lo envenenaron. Sí, luego de un agasajo. Exactamente. Porque le habían devuelto el gobierno porque había sido destituido por una asonada militar. Y el coronel Alemán era en tiempos de unitarios y federales. Sí. Él era federal, en una provincia donde la cúpula era unitaria, o sea, lo hacía muy difícil al gobierno. Rosas ordenó que el coronel Alemán se adelantara con sus tropas desde Santiago del Estero, tomase nuevamente cartas en el asunto de lo ocurrido en Jujuy, porque no te olvides que en ese intervalo va a caer también muerto, regresando de una misión al norte encomendada por Rosas, el caudillo de los llanos, Facundo Quiroga, Barranca Yaco, que lo van a matar saliendo de Santiago del Estero y entrando en territorio cordobés. O sea, tiempos duros, de mucho enfrentamiento y con resoluciones drásticas. Entonces, destituido en primer momento del mando Eustaquio Medina por el coronel Puch, les es restituido el gobierno a través de la intervención del coronel Alemán. Pero inmediatamente se produce una fiesta, un agasajo, digamos así, por la Asunción. Claro, festejar el nombramiento. Y sorpresa, 2 días después, cae muerto Eustaquio Medina. Y corren a enterrarlo bajo el púlpito de la catedral. Porque como le decía en su momento, hablando con el doctor Matius, el crimen político, como está protegido y pergeñado y apañado desde el poder, normalmente no tiene vigencia legal. El crimen político se lo trata de olvidar, de ocultar, y fundamentalmente con actos como este. ¿Qué lo vamos a envenenar nosotros si lo acabamos de enterrar debajo del púlpito? Pero este acá, que ya estaba muerto cuando lo llevaron ahí. Estas son las cosas que no tenemos alguna vez que aprender. Me estás debiendo algo. Tenemos que aprender alguna vez los argentinos. Sí, no, el Chuncho me está debiendo algo. ¿Por qué la deshereda una de las hijas? La hija de Soria. Según la historia que yo leí en un testamento que me lo dio, cuya fotocopia me la dio el señor Misael Soria, una de las hijas de Soria, desobedeciendo al padre, en épocas en que era muy duro, el manejo de los padres sobre los hijos era absoluto. Patriarcado. Bueno, no, y veníamos de las viejas normas romanas donde el pater familia tenía derecho sobre la vida de los hijos. El pater familia romano podía matar un hijo por una razón X y no tenía pena. Se había avanzado un poco en eso, pero no obstante lo cual, en aquel tiempo todavía el padre de familia ejercía un poder omnímodo sobre toda la provincia. Por ahí decidía con quién se va a casar. No, lo decidían sí o sí. Totalmente. Y una de las hijas, desobedeciendo al padre, se casó con un capataz de la finca. Lo cual para Soria era una afrenta. Claro. Sí. Entonces Soria decidió desheredarla a su hija, más allá de que le dejó. Para que viva decentemente. Para que pudiera mantenerse, pero todos los bienes, la finca, todo va a quedar con la hija
que precisamente es la que se queda a cuidarlo y lo acompaña. Y luego esa finca va a ser donada para estos fines humanitarios de mantenimiento de un hospital que es para todos. Claro, no tenía una sola, sino que tenía 2 o 3 fincas, Pablo. Claro. Entonces la principal, que es Chalicán, viene precisamente una derivación del apellido de Sardicat, por eso le llaman la finca Chalicán. Entonces esa finca la deja como legado para el mantenimiento del hospital público de Jujuy. Eso es lo que dice el testamento. Chicos, y hablando de Pablo Soria, como les dije hace un momento, que fue uno de los primeros diputados en la Cámara Legislativa, empezaron a legislar sobre el tema el alcohol y los atropellos en la calle con los caballos, porque en esos momentos no habían auto, habían caballo, entonces habían correrías de caballos en las calles, que eran muy peligrosos para los habitantes de Jujuy. Alcoholizados ya. Alcoholizados. Y como el alcohol no cambió mucho. Bueno, alcohol, se está discutiendo eso en la legislatura. Justamente por eso traigo el tema. Entonces ellos empezaron a legislar porque había problemas con el alcohol en los periodos festivos. Por ejemplo, si era el día de la Virgen de Luján o la Virgen de alguna Virgen nuestra, ¿qué pasaba? Estaban los festejos. Inmediatamente el hombre busca, y digo el hombre porque no sé, la mayoría casi siempre es el hombre, ¿no? Que siempre en algún tipo de festejo está presente el alcohol. Aún actualmente, levemente. De ahora ejemplo, ya hombre y mujer. Hombre y mujer. Ahora, con el bicentenario, ahora que estuvimos invitados a disertar por el Consejo Deliberante en la Plaza Belgrano. Cuando terminó el festejo, cada uno se fue a su lugar y habían lugares donde yo me asomé así y estaba el alcohol presente, por supuesto, moderadamente. Pero en esa época de violencia, por el siglo XIX, época de violencia, época de guerras y encuentros cuerpo a cuerpo, entonces el hombre tomaba. El duelo a cuchillo. Y eso provocaba que el hombre saliera de sus cabales. Y se usaba mucho el arma blanca, que ya vamos a ver a posteriori también legislación sobre ese tema del arma blanca. Entonces se empezó a legislar sobre cómo hacer para ir mermando el alcohol en las fiestas. Un problema que se actualiza en la modernidad. En la modernidad. Entonces les traje uno de los decretos, ¿no? Uno de los decretos, como para que ustedes vean que a través de ese decreto, uno solo, ustedes pueden conocer más o menos la historia respecto a la comunidad, cómo nuestros abuelos fueron legislando con respecto a este tema. Rápidamente, ¿qué decía Rápidamente ese decreto? Dice acá, que es muy impropio y contrario a la civilización y costumbres de un pueblo culto, el ejemplo de inmoralidad que se presenta frecuentemente en esta ciudad de Jujuy, de hombres borrachos, haciendo correrías de caballo. Que de aquí resultan averías... Perdón que te interrumpa. ¿Por qué correrías y no cuadreras? No, correría como decir picadas en los autos. Bien, picadas. Claro. En la calle principal se largaban al galope. Al galope los caballos. Y a que lo atropellan, lo atropellaban. No sé por qué no me quedé callado. En otros decretos se pone énfasis en que únicamente podían andar al galope el sacerdote y el médico. El sacerdote porque es el que tiene que darle extrema unción y tiene que salir corriendo quizá a galope. Y el médico porque tiene que atender a los enfermos que podrían existir en ese momento. Continúa, por favor. Bueno, entonces, después dice, el artículo dice que de aquí resultan averías y peleas que son consiguientes a la excitación, no dice excitación, o sea, se escribía de otra manera, del licor, llegando hasta el caso de sufrir estas personas un verdadero extravío mental. Por eso mismo, entonces, se va a legislar sobre este tema y dice que todo propietario de una pulpería va a tener que pagar una multa de 25 pesos si permite, no si vende el alcohol, está bien que lo venda, pero no tiene que permitir que se formen esas tertulias de alcohólicos que... Ni la previa ni la post. Eso, ni la previa ni la post, porque podía perjudicar el bienestar de la sociedad del momento. Por la misma razón, se prohibió en la provincia de Buenos Aires lo que originariamente fue el inicio del pato.
del juego del pato. Claro, pues al principio era con el pato vivo. Era con un pato vivo y era, en un momento dado los paisanos se desafiaban entre todos, estaban tomando en la pulpería, salían, montaban sus caballos, pero 200 gauchos, uno de ellos tomaba un pato vivo y lo ofrecía al resto y salía el galope adelante, y salía el tropel, y así como salían, pasaban por la ranchería, por los arrabales de la ciudad, y se llevaban por delante todo lo que había. Y el que se caía, lo pisaban todo lo que venía por detrás. E inexplicablemente el pato, en algún momento, creo que eso ya quedó fuera de circulación, fue declarado el deporte nacional argentino. Sigue siéndolo. Me parece una ridiculez. No, lo que pasa es que al pato luego se lo reglamentó. Sí, es una pelota de ya no, ya no es así en la vía pública, no es tampoco todo galopando detrás de que lleva el pato y pasando por entre las casas. Pasamos por medio del patio de las casas, al galope 100 hombres, imagínate el peligro que representaba. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos estos documentos, ¿qué es lo que pasa? No nos trasladamos a esa época y lo vemos así medio muy suave todo, ¿no? Pero no, hay que trasladarse a esa época, cómo eran los ciudadanos entonces, ¿no? Bueno, perfecto, vamos a ir al corte, ya viene una música de primer nivel, con una cantante de primer nivel, y cómo sería, ¿no? Eso, ver así, situarse a través de una máquina del tiempo y retroceder para ver cómo eran las costumbres, los hábitos. Perdón, Fernando. Sí. Van a ser las 23, son las 23. No. Las 22, perdón. Y tenemos un tercer bloque en donde íbamos a hablar de la importancia de Jujuy en la lucha de la independencia. Terminado este tercer bloque ya estaríamos en condiciones. Lo que pasa es que me parece que lo vamos a tener que postergar para el próximo programa. De todas maneras generamos la expectativa, ¿te parece bien? No, ningún problema. Claro. Generamos la expectativa porque hoy estuvo interesantísimo. Ahora yo digo, les hago una pregunta a los cuatro. ¿Habría algún Otavis en esa época? Siempre han habido loquitos. ¿Sí? Siempre, claro. Sí. Lógicamente. Mirá si llegara a medir 1,90 m, con lo que mide, yo pregunto, porque la historia dice que es cíclica, que se va repitiendo, así que esto lo digo a manera de una chanza. Otavi es diputado en la provincia. Sí, diputado en la provincia. Bueno. Muy amigo de la Blanca. Claro, exactamente, de la Blanquita Romero, claro. Sí, la Blanca Romero, sí. Claro. Bueno, todas esas cosas son las que a veces después hacen que se pierda confianza y que se pierda confiabilidad en el funcionario. Fíjate, yo me acuerdo, siempre cito esto, de un juez de nuestra provincia que en el año 1960 y pico se suicidó en el cementerio del Salvador porque había dado un cheque sin fondos. Así es. El doctor Spangenberg. Sí. Fíjate qué sentido del honor y de la dignidad. Bueno, ahora... Hoy tendríamos que estar ya plagado de cadáveres el cementerio. Claro, por cheques sin enterrar. Por cheques sin fondos, por quiebra fraudulenta, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos al corte porque si no, Cody se molesta, la Andrea también, y la música que viene ahora es extraordinaria. Un segundito y volvemos.